8:10 de la mañana. Estamos ya en ampliación de noticias. Martes 7 de mayo con Cayetana y Guido. Muy buenos días, amigos. Raúl, ¿cómo estamos? Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos. Tenemos una mañana animosa. Vamos a empezar con el ministro de Agricultura, Milton Fongese, que está aquí con nosotros. Se inicia la Semana Internacional de la Agricultura 2013. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl, muy buenos a todos los oyentes. Bueno, por lo pronto recordar que el Ministerio de Agricultura cumple 70 años. Es un ministerio de venerable antigüedad, digamos. De venerable antigüedad, y ayer tuvimos un evento en el ministerio y descubrimos con satisfacción que tenemos empleados y funcionarios que tienen 46 años, 45 años, 44 años trabajando en la institución. Pues. Y no uno ni dos, sino decenas. Sí, bueno, es interesantísimo. Esta Semana Internacional lo que está procurando, a propósito de los 70 años, es ver cuál es el estado de cuestión de la ciencia y de los manejos agrícolas en el mundo, ¿no es cierto? Así es. Y ver si nosotros vamos a ese compás o qué es lo que nos está faltando. Usualmente la política agrícola nos condena a estar viendo solamente el interior del país y olvidarnos, si uno ve los debates locales, muchas veces el debate es sobre algo casi anecdótico, pero nos olvidamos de ver el mundo y nos olvidamos de ver que el mundo está cambiando aceleradamente, que los hábitos de consumo están cambiando, consecuencia de que cada vez hay más hogares individuales, que la mujer entra al mercado laboral masivamente, que los supermercados cada vez son los que intermedian más entre la producción y el consumidor, etcétera, etcétera, y todo eso nos obliga a adaptarnos a ese proceso, y muchas veces ese es un debate. Bueno, y además ausente, tenemos pues ¿no? todavía zonas muy rezagadas, ¿no es cierto? Así es. El mundo andino, sobre todo. Veo que en el seminario va a estar Carlos Amar, que es el que ha insistido tanto en esta lejanía enorme y en esta desigualdad que hay en un territorio tan complejo como el nuestro, en donde el mundo andino todavía está postrado. Absolutamente. Lo paradójico del Perú es que en la costa tenemos productividades que no tienen nada que envidiarle al primer mundo, a California o ya más localmente a Chile, pero por otro lado en los Andes todavía tenemos explotaciones agrícolas en pedacitos de tierra con productividades muy bajas porque dependemos de la lluvia, no tenemos semilla certificada, el paquete tecnológico es muy incipiente, y el reto es cómo mejorar la productividad empezando en los Andes para ver que podamos mejorar también la calidad de vida del poblador, ¿no? Hay unas sinergias importantes que se está dando entre esta interacción entre el mundo moderno y el mundo tradicional. No es cierto que hay una contradicción entre agricultura moderna y tradicional, sino más bien se retroalimentan. Eso es bastante bueno, y la idea es también aprender de otras experiencias internacionales para ver cómo lo hicieron ellos y nosotros cómo podemos incorporar algunos elementos adicionales a la política. El problema del minifundio en la sierra es un problema tradicional. Pese a la reforma agraria o a pesar de ella, no se logró constituir asociaciones de productores, asociaciones libres que buscaran precios mejores para el producto, precios menores para sus adquisiciones. En el tema del riego, eso es particularmente grave, y veo que en este seminario internacional se va a poner en marcha el primer paquete de proyectos de Mi Riego. ¿Qué significa eso, ministro? Bueno, significa efectivamente que nosotros, como decía en la respuesta anterior, hemos apostado muy fuerte por mejorar la productividad como un medio de impactar directamente en los ingresos de los hogares rurales. La forma más directa de apuntar a mejorar productividad en las zonas altoandinos es a través del riego. ¿Pero el riego tecnificado? Para empezar, el riego regulado. Acordémonos que hoy día más del 90% del minifundista altoandino depende de la lluvia. Depende de la lluvia porque no tiene un embalse, porque no tiene un canal principal y los canales secundarios que les permite llegar el agua hasta su parcela. En la medida en que nosotros con el programa Mi Riego vamos a hacer que él deje de depender de la lluvia,
ahí tenemos un primer factor que se va a manifestar en dos cosas. Primero, va a poder tener más de una cosecha al año. Y segundo, va a poder introducir nuevos cultivos a su parcela. Es un primer shock tecnológico el de poder tener el agua regulada, no esperar a que venga la lluvia, que muchas veces eso tiene pues efectos contraproducentes en la producción agraria, ¿no? Pero eso es lo que ocurrió en la costa. Si uno ve por qué la costa se desarrolló, es uno, por obras de irrigación que se hicieron, y dos, por la inversión privada que vino asociada a esas obras de irrigación. ¿Eso mismo no se podría replicar en la sierra? ¿Por qué hay tanta dificultad de aplicar ese mismo modelo en la sierra? Bueno, yo creo que el boom de la agroexportación fue un poco más complejo. Tuvo, recordemos que también clima, temperatura, las condiciones geográficas de la costa hace que sea pues una ventana de oportunidad. Esta frase que parece cliché. La vecindad con el mar también. La vecindad con el mar, de que somos un invernadero natural, no es una broma, es cierto. Segundo lugar, la gran dotación de infraestructura en la costa. En cualquier lugar uno está a 15 o 20 minutos de la carretera. Acceso a puertos, a electrificación, a telefonía, etcétera, etcétera. O sea, la costa tiene mucho acceso a infraestructura. En tercer lugar, teníamos las tierras nuevas. Teníamos las tierras listas para ser incorporadas. Esta cosa que se decía antes, cuando yo viajaba con mi familia, mi papá decía, acá solamente le falta agua y esto se pondría todo verde. Y es cierto, o sea, se le puso agua y se puso verde. Entonces, todas esas condiciones son más complicadas de replicar tal cual en la sierra, donde los valles interandinos son más pequeñitos, donde hay una gran fragmentación, donde la agricultura se desarrolla sobre la base de mano de obra familiar no remunerada, donde el acceso a los mercados de factores y de producto final son más complicados. Eso es lo que le iba a preguntar precisamente, es decir, independientemente de que se tiene que dar un salto tecnológico y efectivamente lograr una producción también mancomunada, no en esta soledad de pequeñas parcelas. Este es el otro tema, el tema del mercadeo, ¿no es cierto? Así es. Que es absolutamente vital y en donde, en definitiva, hay una situación de injusticia, porque finalmente le llueve muy poco al campesino, que ya de por sí no tiene agua, y todo lo demás se va en toda la cadena de intermediación. Y hay además algunas cosas importantes allí que son un poco las variantes en el consumo, es decir, cómo se van agregando algunos productos andinos que antes no se consumían en la costa. El trabajo que ha hecho Acurio resulta siendo extraordinariamente interesante porque vincula precisamente a consumidor con productor, y dentro de esta fisonomía de la nueva gastronomía, etcétera. O sea, eso también supone en realidad un cambio tecnológico y apreciación de cómo funcionan los mercados. Así es, así es. La sierra ha sido tradicionalmente postergada y por eso nosotros en el presupuesto de este año tenemos casi más de la mitad de nuestro presupuesto es exclusivamente para infraestructura de riego en sierra. Vamos a meterle más de 1.000 millones de soles solamente a proyectos de sierra para hacer ese shock tecnológico que se necesita. Pero por otro lado, también lo que tenemos que apostar es cómo se integra más a los mercados esa producción altoandina que tiene características muy particulares, pero que si se hace una buena estrategia, esas características son más bien una ventaja permanente de esa pequeña agricultura. Y básicamente a lo que me refiero es, por un lado, esta alianza cocinero-campesino que con tan buen tino impulsó APEGA con los entes públicos, liderada por Gastón, Bernardo Rocarrey, Mariano Valderrama, gente que realmente se ha jugado el partido, Micha, en fin. Oiga, pero perdóneme una duda, un cuestionamiento. Sí, claro. ¿De qué sirve mejorar la estructura de riego en Siguas para que, por ejemplo, en lugar de producir papa, le pagan a 10 soles el kilo, produzcan, no sé, granadilla? No sé si es...
si tienen 24 horas de carretera para salir al mercado? Entonces, hay que mejorar la infraestructura de riego, pero también hay que mejorar la infraestructura de comunicaciones. Absolutamente, justamente es lo que decía cuando tratábamos de explicar cuál era el éxito del boom agroexportador en la costa. Y yo empecé diciendo que una de las grandes ventajas era el acceso a infraestructura, ¿no? Cualquier metro cuadrado de la costa tiene mayor probabilidad de estar cerca a una carretera, energía, telecomunicaciones, que un metro cuadrado cualquiera en la sierra. Por eso también uno de los proyectos prioritarios de este gobierno es la carretera longitudinal. La longitudinal de la sierra, que se ha prometido que va a estar a fines de este gobierno terminada, ¿no? Y entonces estoy absolutamente de acuerdo, eso es un reto. También se ha creado el FONIE, que es este Fondo Nacional para la Inversión para el Desarrollo Rural, administrado por el MIDIS, que lo que trata de hacer es identificar estas zonas aisladas rurales y llegar con un combo de infraestructura. El camino rural que lo saque a las carreteras, la conexión a energía, la última milla para las telecomunicaciones, y llega uno a un área, pero además en paquete, no con la carretera por acá, el de energía por allá y el teléfono por otro lado. Eso es un reto importantísimo y bueno, esto ha empezado este año. ¿Ha mejorado o no las condiciones del mercado? Yo creo que sí. Pensemos en Lima, en Trujillo, en Chiclayo, es decir, la gran receptora de los productos andinos siguen siendo las ciudades de la costa. Así es, las ciudades de la costa. Lo que pasa es que hay que hablar, no tenemos una sola agricultura, ¿no? Tenemos varias agriculturas, tenemos una agricultura exportadora de punta, muy moderna, capitalizada, y que es además, si se me cierra un mercado, inmediatamente pum, voy a otro, y que requiere un set de políticas distintas. Tenemos al otro extremo la agricultura pequeñita, tradicional, heroica, de subsistencia, casi heroica, que sin embargo está teniendo buenas señales este año. En primer lugar, creo que lo del paso de la parada Santa Anita ha sido un elemento importante. Ayuda a transparentar precios, a tener mayor predictibilidad también en la comercialización, en los volúmenes, la entrada a Lima, en características especiales. Creo que eso ha ayudado bastante. Pero también ha ayudado cosas que nosotros no necesariamente controlamos, pero que terminan impactando en la vida de los agricultores campesinos. Por ejemplo, toda esta moda por lo orgánico, por lo saludable, ha generado que la quinoa en este momento sea demandada en todo el mundo. Además, estamos en el Año Internacional de la Quinoa. Y los precios han subido, ¿no? Y los precios, pero claro, desde Lima decimos, ¡qué horror! La quinoa ha subido mucho, ya no puedo comprar quinoa, pero por otro lado, en el bolsillo del productor altoandino es la mejor manera de transferirle recursos, vía mercado, vía precio. Dígame una cosa, ya que hemos hablado del mercado. ¿Qué piensa usted de los alimentos chatarra y esta legislación que ha generado inmediatamente un rechazo y una preocupación del sector industrial? Yo ayer tuve un día bien complicado, no he leído los detalles, he seguido la discusión, pero hasta cierto punto nomás. Y claro, por un lado sí hay una obligatoriedad del Estado de preservar la salud como bien público, ¿no? Y de poder orientar a la población en consumos más saludables, más nutritivos, no porque tiene que haber una injerencia excesiva del Estado sobre decisiones individuales, sino que sí, acá hay mucho de lo que los economistas llaman de asimetría de información. Muchas veces la gente cree que comer rico es comer sano, y no necesariamente, eso puede terminar afectando la salud, y en ese sentido se justifica algún nivel de regulación. Ahora, pasar al mundo de las prohibiciones en el otro extremo, etcétera, ya eso siempre pues echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces hay que buscar los justos equilibrios en este tema. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Gracias.
conversando con el ministro de Agricultura, Milton Fongese. Otra línea de preocupación, yo recuerdo, digamos, en los viajes que hice, por ejemplo, a San Martín, es la extensión agraria, el trabajo que algunos presidentes regionales han iniciado, y luego el maravilloso trabajo con todas las dificultades de línea. Se ha fortalecido, ha mejorado, se han ampliado sus tareas, porque en realidad no solamente es la investigación, sino la extensión agraria, que es la que pueden realizar cosas extraordinarias, la verdad, bien, hay técnicos, especialistas, divulgadores. En otras palabras, un soporte, así como dice usted, carretera, tiene que haber una carretera también de transmisión científica, tecnológica, que no es fácil. Así es, totalmente de acuerdo con usted. ¿Y qué estamos haciendo sobre ese tema? Ya hemos mencionado que para la sierra el tener el acceso al río regulado es un primer shock tecnológico, pero todavía es insuficiente. Lo que vamos a hacer el día de mañana en Ayacucho, vamos a lanzar a nivel nacional el programa Buena Siembra. ¿Qué es un programa Buena Siembra? Es darle al agricultor tradicional, campesino, la posibilidad de tener acceso a un paquete tecnológico, pero diseñado de manera técnica. Para esto, los técnicos del ministerio, lo que en asociación con universidades y sector privado, lo que se va a hacer es llegar y hacer un examen de suelos, que es lo mínimo que se debe hacer en una zona donde se desarrolla agricultura. Y en función a la característica del suelo y de los cultivos que predominan en la zona, se va a recomendar un paquete tecnológico para el agricultor de subsistencia, que en los primeros años va a ser cargado a costo principalmente del Estado y que en el tiempo le va a permitir mejorar productividad. Cuando mejore la productividad, ya este agricultor podrá independizarse. Este programa se va a lanzar en Ayacucho justamente el día de mañana y inicialmente se va a focalizar en Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, que es la zona más pobre de la sierra. Y supongo que para diseñar esos proyectos ya tendrá usted información del censo agrario. Todavía ya empezaron a salir algunos resultados. Justamente en el seminario de hoy día, Javier Escobal va a hacer un primer recuento de los primeros resultados. ¿Y cuándo va a estar el resultado final? Porque en realidad el censo se comenzó el año pasado. Sí, se terminó en diciembre el recojo de campo y si uno ve el cuadernillo de preguntas que se hizo a los tenedores de parcela, fue enorme. Y en este minuto se están procesando en el INEI. ¿Y cuáles son los principales resultados de ese censo agrario? Bueno, todavía no tenemos los resultados, pero por ejemplo, sí nos dice que la mujer ha aumentado su participación en la conducción de parcelas, que los insumos que se ha aumentado pero no como se debería, en fin, hay toda una serie de baterías de preguntas que ahora vamos a tener los primeros resultados. Yo también me voy a enterar en el evento, es como la primicia del evento. Yo sé que estamos en la Semana Internacional de la Agricultura, pero no puedo dejar de preguntarle un poco por la ganadería. Sí. ¿Estamos haciendo algo? ¿Nos interesa como país desarrollar ganadería o no es nuestro tema? Porque hay también elementos científicos que podrían ayudar a un desarrollo más rápido y mejor de ganadería fina, lechera o de carne o de doble propósito. ¿Algo se está haciendo al respecto? Bueno, estamos haciendo en el corto plazo 2 o 3 cosas. La primera es reconocer que nuestro país, en términos generales, pues no es la pampa argentina, no es o el sur de Brasil, donde tienen estas grandes extensiones. Y por lo tanto, en el Perú lo que hay es un espacio para una ganadería intensiva, más que extensiva.
probablemente, seguramente en la selva hay algunos espacios más para ganadería extensiva. Lo que estamos haciendo en el corto plazo en una reforma institucional del Ministerio, para empezar, es crear una dirección de ganadería que no existe en el Ministerio y donde el tema ganadero pasa por una serie de direcciones, pero ninguna con exclusividad. Entonces, lo primero es crear por ese lado un espacio de dedicación exclusiva. Y en segundo lugar, estamos a puertas de publicar una primera versión de un reglamento de la leche que nos va a permitir ordenar la cadena hacia atrás. Inicialmente es puesto para que todos los involucrados comenten y a partir de ahí se van a poder tomar medidas más finas, ¿no?, de política. Bueno, muy bien. Muchas gracias, ministro. Y yo le quería hacer una última pregunta sobre la roya. Porque ayer, la roya y el café, porque ayer justamente estaba viajando un director hacia la zona que iban a comenzar a implementar todo un tema de sustitución de cultivos, pero ¿qué se está haciendo en ese momento para combatir a la roya? Bueno, lo primero que hicimos, para empezar, la roya es un tema que va desde Bolivia hasta México, ¿ya? No es algo exclusivo de Perú, es un hongo que se ha activado por condiciones climáticas principalmente, ¿no? Condiciones de temperatura, humedad, y como buen hongo que es, esas son las condiciones ideales para reproducirse. Pero en segundo lugar, eso se reproduce más cuando la planta está desnutrida. Es como el ser humano, que cuando está desnutrido pesca más rápido las enfermedades. Entonces, lo que hemos hecho ya, y este fin de semana salió publicado en El Peruano, lo primero es rápidamente hemos hecho una reasignación presupuestal y le hemos asignado 100 millones de soles exclusivos para el tratamiento inmediato de la roya. Y en segundo lugar, hemos declarado en emergencia el sector cafetalero. Eso nos va a permitir entrar masivamente al campo, porque ya en algunas zonas el nivel de incidencia de la roya es de más del 40 o 50% del total de todas las plantaciones, y eso lo que hace es que la roya asfixia la planta y baja la productividad. Nosotros estimamos que este año se van a perder más de 200 millones de dólares en producción cafetalera, y eso es muy mala noticia. Entonces hemos sido muy rápidos en hacer estas normas. En el Congreso hemos entrado como por un tubo, no hemos requerido hacer un decreto de urgencia, y en el corto plazo es entrar a fertilizar rápidamente para que las plantas se puedan defender mejor de la roya, pero en el mediano y largo plazo lo que tenemos que ir es a un esquema de sustitución de plantaciones por especies más resistentes, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros un saludo muy especial a todos los trabajadores del Ministerio de Agricultura y a todos los agricultores del Perú, sin duda. Muchas gracias. 8:36 de la mañana, una pausa.